Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan más información es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo lo logramos gracias a la colaboración y la participación de nuestros invitados. Y hoy vamos a sacar las políticas nacionales, políticas regionales, incluso podríamos hablar de la política que hay en los diferentes municipios, porque nos acompaña en los platós de Canal 4 TV el senador por la provincia de Las Palmas de Gran, por el Partido Popular, don Sergio Ramos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos bien, lo único que es cierto que estamos conociendo estos días que la incidencia acumulada en nuestras islas está creciendo. Estábamos solamente hablando de la isla hermana, que es la isla de Tenerife, pero estamos viendo que desgraciadamente en la isla de Gran Canaria están creciendo esos contagios. Y bueno, yo sinceramente siempre lo he sido muy crítico. De hecho, siempre el gobierno me critica mucho por siempre estar a la gresca, pero yo si tengo que estar a la gresca y tengo que cumplir ese papel, pues bueno, pues ese papel es el que me ha tocado, pero no voy a dejar de denunciar porque es mi trabajo, estoy en la oposición, creo que las cosas no se están haciendo bien, creo que Pedro Sánchez, que ya por cierto está preparando sus vacaciones en Canarias, en el Palacio Real de la Mareta en Lanzarote, nos dijo a todos que nos quitáramos las mascarillas en la calle, le ha dejado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, no ha hecho un plan jurídico alternativo como el que el Partido Popular lleva proponiendo en las Cortes Generales durante un año entero. Por tanto, las comunidades autónomas, y permíteme la expresión, están absolutamente desnudas ante los nuevos contagios, ante la quinta ola, y Canarias, desgraciadamente, está sufriendo. Hay que decir que, por ejemplo, nuestra capital de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, está ya en una lista negra de capitales europeas para no venir, que además Reino Unido no hemos sido capaces, porque, entre otras cosas, no han... el puesto de embajador de España en el Reino Unido está vacante hace ya unos cuantos meses, por tanto no se ha podido negociar nada con el Reino Unido. Por tanto, yo creo que se está convirtiendo en una irresponsabilidad, que se está haciendo dejación de funciones en el gobierno de España, y nosotros, la oposición, desde luego el Partido Popular, no nos vamos a cansar de denunciarlo día sí y día también. Entonces, me gustaría, y fíjate que acaba de decir las vacaciones que está programando el señor Sánchez a la Mareta en Lanzarote, y lo primero que me viene a la mente es las últimas vacaciones del señor Sánchez, presidente del gobierno de España, en la Mareta. Era en una época donde estaba sufriendo Canarias, Gran Canaria, la crisis inmigratoria, donde más cayucos y pateras estaban llegando a Canarias. Y parece ser que para el presidente del gobierno de esta nación, pues muy poco le importó o nada. Y en esa crisis migratoria hemos tenido una comparativa, y las comparativas son odiosas. Crisis migratoria que se producía en Canarias, se pronunciaban los ministros ramplones porque le costó mucho venir a Canarias, algunos teniendo el área de inmigración, esperar a ver cuando su agenda se lo permitiera, habiendo una crisis migratoria, lo recargo. Y el ministro de Interior, señor Marlaska, tanto de lo mismo. En esa crisis migratoria, para llegar a Gran Canaria, cuando se estaba denunciando hasta a nivel internacional de la situación que estaban estas personas, estos seres humanos, que era lamentable y escandalosa, pues llegaban a contagotas estos visitas de ministros. Salta otra crisis migratoria en Ceuta, y al día siguiente estaba el señor Sánchez, estaban todos los ministros y estaba la solución. Pero en Canarias sigue llegando cayuco y patera. ¿Qué soluciones hay y qué situación hay actualmente con la crisis migratoria en Canarias? Bueno, hay que decir, y para que todos los que nos están viendo, que llevan ya un año y medio viendo la crisis migratoria, yo creo que siempre que se habla de inmigración en Canarias hay que hacer un pequeño resumen, como las series de televisión cuando estás viendo el capítulo 14 te ponen un resumen del capítulo 1 al capítulo 13, es lo que voy a intentar hacerte. Porque en diciembre del año 2019, en el Parlamento de Canarias, el Partido Popular de Canarias denunció frente a Ángel Víctor Torres que iban a llegar de manera masiva pateras a Canarias.
Lo que contestó Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, en ese momento a nuestra presidenta Australia Navarro, fue que no fuera alarmista y que no fuese poco menos que, en fin, racista, ¿no? Porque esto es lo que siempre el mantra de la izquierda utiliza siempre con la derecha. Entonces yo creo que hay que ser responsable, y entonces nos llamaron alarmistas, pero en febrero del año 2020 el Frontex alerta en un informe al gobierno de España que iban a llegar de manera masiva pateras a Canarias. Lo que hizo el gobierno de España con ese informe fue ocultarlo a la luz pública, y no lo pudimos conocer hasta 6 meses después ese informe. Pero es que además, coincidiendo en febrero del año 2020, todos los que nos ven tienen que conocer que cuando un tema es tratado por varios ministerios, se forma lo que es la comisión delegada de ese asunto. Existía la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, y en el año 2020, en febrero, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, con el visto bueno del presidente del gobierno de España, quita la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios. Bien, pues hay que decir que en ese momento, febrero del año 2020, habían llegado unas 1.800 personas a Canarias por la vía marítima en patera. Cuando nos vamos a mayo, habían llegado 2.275 personas en patera. Y la decisión que toma Marlaska, que yo lo he denunciado hasta la saciedad en las Cortes Generales, es quitarle el mando para luchar contra la inmigración ilegal a la Guardia Civil. Eso es lo que hizo el señor Marlaska. Y entonces lo que vimos fue que la cifra se iba disparando. Refiriéndome a lo que estaba diciendo de cuando se fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la Mareta de vacaciones a Lanzarote, este señor se fue de vacaciones el verano pasado y habían llegado en el momento en el que él aterriza en el Falcon, porque encima utiliza el Falcon para irse de vacaciones, aterriza el Falcon en Lanzarote y habían llegado 4.000 personas. Se encerró en un palacio real y no tuvo el suficiente valor para ir a interesarse por lo que estaba pasando a pocos metros de la hamaca donde él estaba descansando. Y no lo hizo. Y se reunió con Ángel Víctor Torres, pero no para tratar sobre el tema de la inmigración, que habían llegado ya 4.000 personas, sino para que regalarle un timple canario. Oiga, que está muy bien lo de regalarle un timple canario y, en fin, promocionar nuestra artesanía. Pero es que a lo que le importan los canarios es el tema de la inmigración. Pues desde ese momento la cifra se disparó y llegamos a finales del año 2020 y la cifra llegó a 23.000. Entonces, después de las denuncias, después de una interpelación muy dura que yo tuve con el ministro Marlaska, y después de todo lo que pasó, y después de toda la bomba mediática de que se formó en Canarias con este tema, los espectadores podrán decir, bueno, pues entonces el gobierno habrá hecho algo y lo habrá solucionado. Pues nada más lejos de la realidad. Ahora mismo los datos, si te ves ahora los datos del Ministerio del Interior, que no son datos del Partido Popular, los datos del Ministerio del Interior son que en el mismo periodo de enero a junio del año 2020 habían llegado, como decimos, casi unas 4.000 personas. Pues ahora esas cifras son, este año 2021, casi 6.000, es decir, 2.000 personas más llegadas por la vía marítima en patera. ¿Qué está haciendo el gobierno de España con el tema de la inmigración? No están haciendo nada. Mira, te contaré porque yo justo hace unos días, la semana pasada, estuve en el barrio de Tafira, en la carretera de Marsagán, lo que es Marsagán-Tafira, y estuve reunido con unos vecinos que están muy preocupados por una situación que el gobierno de Canarias se le está yendo de las manos, y es el tema de los chalés que están alquilando fundaciones y ONG para meter a niños inmigrantes. Vaya por delante que todo mi respeto, y vaya por delante que no se pueden vulnerar los derechos humanos, pero precisamente porque no se pueden vulnerar los derechos humanos, nosotros, el Partido Popular, estamos denunciando esta situación. No es sitio para que esos niños estén ahí, para que esos menores estén ahí, porque un chalet alquilado por una fundación, que por cierto es la misma fundación como hemos conocido en un medio de comunicación, la misma fundación siglo XXI que se dedica en Puerto Velo, lo que ha pasado en Puerto Rico, que han habido violaciones, que han habido ataques a los monitores en el cuello, y hemos visto imágenes absolutamente lamentables. Y estos vecinos de Tafira no se merecen que donde ellos viven haya gente
que no hace bien las cosas, porque hay altercados, hay ruidos, hay determinadas cosas, porque una urbanización no está preparada para esto. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Porque yo no solamente me quedaré en la crítica. Nosotros lo que hemos hecho es pedir un informe al Ministerio de Defensa para que nos diga cuántos edificios, cuántas instalaciones tiene disponible el Ministerio de Defensa, cuántos edificios tiene vacíos, cuáles se están utilizando, cuáles no se están utilizando, para que esas personas puedan estar en esas instalaciones del Ministerio de Defensa. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa es ceder a la Secretaría de Estado de Migraciones esas instalaciones, que con el presupuesto de la Secretaría de Estado de Migraciones se adecúe y, en fin, se reforme ese edificio para meter a estos niños de aquí. Pero no me quedo solamente ahí, porque no es cambiar el problema de sitio. Es que nosotros lo que queremos es cambiar la legislación de los menores migrantes para que, si sus padres están localizados, que están muchos de ellos localizados porque hablan por teléfono con ellos, y además me contaban en Tafira que incluso llevan paquetes y mandan paquetes a Tafira, a esta casa, sus padres entonces están localizados. Pues entonces hay que cambiar la ley y estos niños tienen que ser repatriados de manera urgente y devueltos a sus padres. Porque no hay nada más humano que devolver a un menor a sus padres. Y demagogia con esto, ninguna. Porque hay que recordar que me dicen, pero ¿y ustedes qué hacían cuando gobernaban con el tema de la inmigración? Yo no voy a admitir ninguna lección de nadie de la izquierda, de ningún partido de la izquierda sobre el tema de la inmigración, porque ahí están los datos, también del Ministerio del Interior. Durante los últimos 7 años del Partido Popular gobernando, llegaban a Canarias una media de 470 personas al año, y esa cifra ahora son 23.000, de 470 a 23.000. Por tanto, creo que queda claro que la gestión por parte del Partido Popular en materia migratoria está más que satisfecha por parte de los ciudadanos. Hay que recordar también que el Partido Popular, antes justo de la moción de censura, compra un radar CIBE de Lanzarote que costó 6 millones de euros, y estos señores del Partido Socialista y de Podemos, ese radar lleva 3 años en un almacén. Por tanto, no es una falta de recursos, sino una falta de buena gestión. ¿Y en qué lugar dejamos las fuerzas del Estado? A las fuerzas del Estado, porque cada vez vemos que los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se sienten desamparados. Bueno, no pueden actuar, es que están desamparados, porque precisamente Marlaska, en mayo del 2020, que por cierto yo hace unas 2 semanas presenté una moción en el Senado para recuperar el mando de la Guardia Civil, que viniese el mando de la Guardia Civil a Canarias de nuevo, porque Marlaska se lo llevó a la península. Esto parece una broma contado así, pero ¿cómo es posible que en el repunte de inmigración Marlaska decida llevarse la Guardia Civil el mando a la península, cuando aquí había un general? El problema es que Marlaska, a quien él no nombra, no se fía de él, y no se fiaba del general de la Guardia Civil que estaba aquí en Canarias, que lo estaba haciendo fantásticamente bien en la lucha contra la inmigración. Por tanto, no podemos comprender. ¿Qué es lo que pasa? Y contestando a tu pregunta, lo que pasa es que la Guardia Civil en Canarias llevaba 1 año y medio denunciando la falta de herramientas de patrulleras, por ejemplo el CIBE, que también que es de la Guardia Civil, y esto está pasando, y eso le incomoda muchísimo a Marlaska. Y cuando a Marlaska le incomoda algo, hace una purga y nombra a los suyos. Pero el resultado no es mejor que antes, el resultado es peor. Por tanto, usted lo que tenía que haber hecho hace bastante tiempo era dimitir, presentar su dimisión. Y si usted no dimite, lo que tenía que haber hecho era, el presidente del gobierno, era haberle cesado. Y esto es lo que está pasando en Canarias. Y el titular es que Pedro Sánchez ha abandonado a Canarias, y lo que quiere convertir a Canarias es una Lampedusa y en una cárcel de inmigrantes. Eso es lo que quieren con Canarias. Y lo que tú decías de Ceuta, claro, es que la gente se llevó las manos a la cabeza con el tema de Ceuta, pero se llevaron las manos a la cabeza porque fue retransmitido en directo por televisión. Pero no es retransmitido en directo en televisión lo que está pasando en Canarias. No es retransmitido en directo las pateras que salen del continente africano y llegan a Canarias. Eso no se retransmite en directo. Y como no se ve, y como es poco a poco, pero es que el año 2020 terminó con 23.000 llegadas. Entonces es un problema. Usted dice que no se ve en la televisión, que no. Pero ¿qué concepto tiene el gobierno español de Canarias cuando una propia ministra dice
en el propio Parlamento de que lo que no va a permitir es que entre en Europa la inmigración a través de Canarias. Bueno, y nos deja descolocados a todos. Bueno, porque que yo sepa, Canarias es Europa. Efectivamente. Lo que demuestra la ministra es que es una analfabeta funcional. Vamos así a hablar claro y sin andarnos... Porque yo a veces soy políticamente correcto, pero otras tantas no lo soy. Porque lo que no puede ser es tomarle el pelo a la gente que nos está viendo. Y lo que no puede ser es que la gente que nos esté viendo es hablarle con rimbombancia y con determinadas cosas. A la gente no se le puede tomar el pelo. Porque la gente que está en casa es gente seria, es gente que votó y es gente que confió en su clase política. Y entonces lo que no puede ser es que el gobierno de España le esté tomando el pelo a los canarios día sí y día también. Yo se lo dije al ministro Marlaska y yo no me voy a cansar de decirlo. Si estos de la península, si estos del gobierno de España se creen que nosotros aquí en Canarias estamos todo el día en taparrabos como los guanches y comiendo plátanos todo el día, están ustedes muy equivocados. Porque en Canarias hemos ejercitado la inteligencia hace ya mucho tiempo. Y ustedes se están riendo de Canarias. Y este senador que le habla no va a permitir que en las Cortes Generales se le falte el respeto a Canarias nunca. Y además me prometí una cosa. Jamás en las Cortes Generales votaré en contra de algo que afecte a Canarias de manera grave. Jamás. Y eso es lo que hace el Partido Socialista con todas las mociones que nosotros presentamos. Porque votaron en contra de la moción que se llevó la semana pasada en el Senado de que la Guardia Civil de Canarias volviera a coger el mando contra la inmigración ilegal. ¿Cómo puede votar? ¿Cómo puede ser senador por Gran Canaria, senador por Fuerteventura, senador por Tenerife del Partido Socialista y votar en contra de eso? Deja el partidismo de lado, enfréntate a tu partido y dile hasta aquí hemos llegado, porque primero Canarias y después el partido. Efectivamente, y con esa ideología se presentaban, Efectivamente. A las elecciones, y se sentían cuando hablábamos del nacionalismo y decíamos que la voz de Canarias en Madrid era por la voz de los representantes de los partidos nacionalistas, decía que eso para ellos era un insulto, porque ellos también eran canarios y también era la voz de los canarios en Madrid. Bueno, pero es que una cosa al dicho y otra cosa al hecho. Pero es que aquí los partidos nacionalistas pueden decir lo que quieran, pero es que a mí me vota más gente que a los partidos nacionalistas. Es que de hecho no hay ningún senador electo de Coalición Canaria, no hay ningún senador electo de Nueva Canarias, hay senador del PP y senador del PSOE, no hay ningún nacionalista. El señor Clavijo es senador porque es senador por la vía autonómica, por el Parlamento de Canarias, pero no es senador electo. Por tanto, el Partido Popular defiende Canarias como el que más, y lleva muchos años defendiendo a Canarias. Por lo cual le preocupan los centros de migratorios que están ubicándose en chalet, en casa, en duple, en toda Canarias. Bueno, es que es un problema porque eso crea inseguridad ciudadana. Porque hay que decir y hay que dejarlo claro que estos chavales, la mayoría de esos chavales son buenos chavales que están intentando buscar un nuevo futuro en Europa. Y eso hay que respetarlo porque son personas que lo pasan mal, son personas que huyen del hambre, son personas que huyen del maltrato y son personas, en fin, que huyen de ese miedo que viven en sus países. Y hasta ahí es todo respetable. El problema está en que hay una minoría que hace muchísimo ruido. Hay una minoría que, como hemos visto en Puerto Rico, se están violando a personas, se están agrediendo a personas. Y el gobierno de España tiene la responsabilidad, y el gobierno de Canarias tiene la responsabilidad de atajar ese asunto. La señora Noemí Santana, que es consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, no ha hecho nada con este asunto. Absolutamente nada. Sí ha hecho algo, mentir y echarle toda la culpa a la Fiscalía, cuando tú tienes la responsabilidad de todo esto. Yo lanzo hoy una pregunta, hoy en este programa. ¿Noemí Santana es consciente de que en estos centros no se están haciendo las inspecciones necesarias mes a mes? ¿Noemí Santana sabe que los informes que se hacen los educadores en estos centros no llegan a manos de la consejería? Eso está pasando. Entonces, si está pasando, tú tienes la responsabilidad. Esto no vale hacer como hizo Pablo Iglesias, su jefe de fila, o su ex jefe de fila, cuando decía lo de las silotancianos de Madrid. No, eso no es responsabilidad mía. No, eso es responsabilidad suya porque es una responsabilidad estatal. Y esta residencia de menores de inmigrantes es responsabilidad de Noemí Santana. En las declaraciones de la señora Noemí Santana, igual a la fiscal,
con Trump. ¿Lo comparte? No, claro que no. Vamos a ver, mire, en este país, aunque ellos no lo quieran, hay separación de poderes. Aunque ellos no lo quieran. Y yo quiero seguir creyendo que hay separación de poderes. Y lo que no puede ser es que esta señora, que es consejera, tiene que dejar la chaqueta del partido Podemos, ese partido que rodeaba el Congreso, etcétera, tiene que dejar esa chaqueta de lado, colgarla en su casa y ponerse la chaqueta de que gobierna en Canarias. Por tanto, déjese usted de hacer declaraciones como si fuera usted una líder de la oposición. Usted está en el gobierno, usted es la responsable y usted tiene que responder por esas responsabilidades. Vamos a ser serios, porque a la gente que nos está oyendo, ¿verdad que le tienen que asumir sus responsabilidades en sus trabajos ante sus jefes? Pues los que nos están viendo son los jefes de Noemí Santana, que es la ciudadanía, y queremos que nos responda. Para eso estamos en la oposición, porque la ciudadanía nos colocó a nosotros en la oposición y no vamos a descansar de denunciarlo. Otro de los temas, el candelero, lo que tenemos en la actualidad, lo que preocupa a todos los canarios y canarias, aunque no tienen la información veraz, podemos decir, o toda la información, porque si le hablamos a los canarios del REF, muchos dirán, pues ni me suena, pero bien. Vemos que se firma el Estatuto de Autonomía, se lleva a cabo, se apoya, se vota unánimemente, se aprueba el Estatuto de Autonomía conjuntamente con el REF para Canarias. Ahora este gobierno socialista, lo que se firmó, lo que se aprobó, lo que se unánimemente se votó, pues vamos a ir poco a poco desgranando. Y lo primero que vamos a tocar es el tanto por ciento que se desgravaba al cine, podemos decir, porque es una industria que en Canarias se estaba generando empleo directo, indirectamente, y estaba subiendo porque muchas productoras tenían los paisajes de Canarias, la ubicación de Canarias para filmar esas películas. Y ahora vemos cómo se va recortando poco a poco. No sabemos si lo primero va a ser el cine, lo siguiente va a ser otra cosa más y poco a poco el REF va a desaparecer de Canarias. Bueno, lo que hay que decir es que es cierto que esto la gente se ha llevado las manos a la cabeza, pero es cierto que ya en enero de este año se incumplió el REF, porque hay que decir que en los presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez le quitó casi 300 millones de euros a Canarias para, entre otras cosas, dárselos a Cataluña, a sus socios. Nos los quitó a los canarios, que veníamos de los mejores presupuestos de toda la historia de la democracia, que fue los últimos que aprobó Mariano Rajoy, el Partido Popular, para Canarias, fueron los mejores, que fueron los famosos presupuestos del 75% de los billetes de avión. Hay que decir que cuando nos encontramos con esta sorpresa, y como bien dices, el sector del cine en Canarias es un sector en expansión, porque además debemos abrirnos a otros sectores que no sean el turismo, porque no solamente vamos a comer del turismo, tenemos que aprovechar nuestra escenografía natural que tienen nuestras islas, nuestro clima los 365 días del año, en donde las productoras pues les interesa muchísimo. Pero no solamente les interesa, no nos vamos a engañar, las productoras quieren ganar dinero y hacen películas para ganar dinero y tienen que encontrar aquellos sitios en donde la fiscalidad evidentemente sea más baja para poder ganar más dinero, no nos vamos a engañar, ¿no? Y sea un incentivo. Como digo, y sea efectivamente. ¿Qué es lo que hemos conseguido nosotros como derechos como canarios? Pues nuestro fuero canario, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, que no viene, que es una cosa muy extensa y muy, digamos, muy sólida, que es pues dar incentivos fiscales a esas personas que quieren venir a invertir a Canarias. Entonces, cuando usted pone unos incentivos fiscales en la península, significa que en Canarias tiene que ser el 80% del diferencial. Es decir, que lo que usted ponga en Canarias, el diferencial con Canarias, si lo hace en Canarias, el diferencial tiene que ser del 80%. Bien, lo que nos encontramos es que una enmienda del Partido Socialista dice de subir esos 5 millones de euros de desgravación que ya tenía el sector del cine, subirlo de 5 millones a 12 millones. Pero mire usted, es que esto no es una carta de un restaurante. Esto no es que vayas tú a la carta y pidas lo que a ti te dé la gana. Esto es que hay que cumplir una ley. Esto no es una cosa negociable. Esto no es una cosa que nosotros tengamos que debatir en ningún sitio. Esto es simplemente abrir la ley,
el régimen económico y fiscal de Canarias, leértelo y cumplir. No hace falta presentar ninguna enmienda. Por tanto, eso tenía que ser 18 millones de euros para que esas productoras sea bastante atractivo venir a Canarias. Pues bien, nos encontramos que el gobierno de España convence al Partido Socialista para que rebaje esa cifra. Entonces nosotros, la oposición, el Partido Popular, se planta y le dice, no, mire, es que eso usted está incumpliendo una ley, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, el fuero de Canarias, las cosas de comer de Canarias. Entonces, ¿usted qué es lo que está haciendo? Nosotros, en paralelo, presentamos otra enmienda que además conseguimos la firma de otros 5 partidos, porque mientras está en transcurso el pleno, tenemos que conseguir para meter una enmienda la firma de 5 partidos. Conseguimos eso, el Partido Socialista no firma, y la sorpresa, la grandísima sorpresa, es que cuando nuestra enmienda, que simplemente viene a decir que se cumpla con el régimen económico y fiscal de Canarias y que esa cifra sea 18 millones y, por cierto, 20 millones para las Islas Verdes, que es La Gomera, La Palma y El Hierro, nos encontramos que la presidenta del Senado, que muy posiblemente haya recibido la llamada del gobierno, vetó nuestra enmienda, porque tiene derecho a veto. Y entonces uno se queda, con perdón de la palabra, ojiplático, porque dices tú, ¿cómo que usted está vetando una enmienda del Partido Popular en donde dice que se tiene que cumplir la ley? Y en esas estamos. Yo sinceramente, yo que me he leído muchos libros de historia, porque me gusta la historia, cuando las cosas iban bien en Venezuela, se decía, aquí nunca pasará lo que está pasando en Cuba. Hoy aquí en España se dice, aquí nunca pasará lo que está pasando en Venezuela. Pues yo le diré que vamos por el camino, porque aquí se están utilizando los resortes que tiene el gobierno para aplacar a la oposición y para que las Cortes Generales no decidan absolutamente nada. Y eso es lo que está pasando. Otro día ya, porque evidentemente no hay tiempo, hablaremos de lo que están intentando con la nueva ley de seguridad nacional, que en una situación de crisis la oposición quedaría absolutamente callada, la ciudadanía quedaría callada, y es que a ti te pueden expropiar este plato de televisión si el gobierno lo quiere, o te pueden expropiar tu casa si el gobierno lo quiere. Y así eso después ya vendrá la indemnización. Pero eso es lo que están haciendo. Pueden expropiar medios de comunicación y pueden decidir lo que se dice en los medios de comunicación. Eso está escrito en una ley, en un anteproyecto de ley del gobierno de España. Esto está pasando en este país. Y el que advierte no es traidor. Ahora, es cierto que al Partido Popular nos van a tener enfrente siempre. Y vamos a dar la batalla para que eso no pase. Y vamos a trabajar intensamente para volver al gobierno de España para que todo esto no esté pasando, ¿no? Otro de los temas, los indultos de los presos del proceso, que conlleva ahora de esos indultos, la audiencia de cuentas pues le pasa la factura a estas personas que han sido procesadas y han sido condenadas del daño que habían hecho. El señor Ábalos carga contra la audiencia de cuentas, parece que el hombre se molestó porque por parte de la audiencia de cuentas pidió que tenían que pagar, y ahora el propio Parlamento de Cataluña pues saca una partida de 10 millones de euros para pagar los presos del procés, a su vez paguen a la audiencia de cuentas. Esto es el mundo al revés, y esto es hacer lo que le da la gana a través de no cumplir con la ley. Efectivamente, esto es el sanchismo más puro y duro. Habla del señor Ábalos, pero yo lo quiero enfocar al presidente del gobierno. Esto hay que ponerse serio al hablar de este tema, porque estamos viendo cosas sin precedentes en la democracia española. Estamos viendo cosas que no se veían hace muchísimo tiempo en España, y además cosas que se veían con la dictadura en España, porque se tomaban decisiones sin pasar por el Parlamento. Eso es una dictadura. ¿Está pasando algo parecido? Yo no me voy a atrever a decir que estamos viviendo en una dictadura, pero hay cosas que son parecidas. El señor Pedro Sánchez tiene que dimitir de manera fulminante del gobierno de España. Es decir, si
el Partido Popular pide la dimisión del presidente del gobierno. Lo que está pasando en Cataluña no ha pasado nunca. Y lo que estamos viendo con los indultos no es acuerdo a la ley, han mentido, y de hecho además el Partido Popular ha puesto bueno, vamos a recurrir esos indultos ante el Tribunal Constitucional, porque además somos parte afectada, porque hay que recordar que los CDR intentaron atentar contra el presidente de mi partido, Pablo Casado, y además el gobierno de España ocultó al líder de la oposición que los CDR iban a intentar o estaban planeando atentar contra el líder de la oposición. Eso ha pasado en España. Por tanto, nosotros, como formamos parte, como parte afectada, vamos a recurrir estos indultos porque es absolutamente vergonzante. Y esto no es acuerdo a la ley. Esto es acuerdo a un pacto de investidura que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas. Esto es unos indultos que sirve para que ese señor siga sentado en el Palacio de la Moncloa. Para nada más. Que no me vengan a mí jurídicamente a explicar nada que no hace falta. Que no intenten engañar a los ciudadanos. Y si eso es sangrante, más sangrante todavía es que con el dinero de todos los españoles, porque el dinero de Cataluña también es el dinero de España, porque Cataluña es España, con el dinero del contribuyente, con el dinero de gente que ha estado trabajando durante toda su vida, van a pagar la fiesta de estos señores. Van a pagar que estos señores se hayan saltado la ley. Si tú ahora sales de aquí y robas 7 coches y te los llevas a tu casa y te meten en la cárcel por eso, primero no te van a indultar y segundo no te van a pagar la factura de los coches. Y estos señores es lo que están haciendo. No solamente te saco de la cárcel, sino que te voy a pagar todo lo que gastaste. Es una vergüenza que el Tribunal de Cuentas, que desde aquí todo mi respeto a los funcionarios del Tribunal de Cuentas, todo mi respeto, todo el respeto del Partido Popular, hayan tenido que sacar un comunicado para decir que son un órgano independiente. Y el señor Ábalos lo que tenía que haber lo que tiene que hacer el señor Ábalos antes de hablar de cualquier cosa es explicar los maletines que trajo la señora Delcy Rodríguez de Venezuela. Eso es lo que tendría que explicar el señor Ábalos antes de cualquier otra cosa. Y esto está pasando en este país. Y vuelvo a como empecé en esta entrevista. Si nos van a tachar de que estamos todo el día a la gresca, de que el Partido Popular está todo el día agresivo, de que el Partido Popular está todo el día que es el no es no. Fíjese, el Partido Popular el no es no, cuando el no es no era Sánchez. Pues van aviados, con perdón de la expresión, porque no vamos a descansar por ni una sola cosa, porque no puede ser. No se van a reír de los canarios, pero tampoco se van a reír del resto de España. Cuando el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, decía revancha y persecución, cuando los jueces dictaron sentencia, ¿qué hicieron los jueces? ¿Dictar sentencia o hacer un acto de revancha y persecución? Los jueces hicieron bien su trabajo. Fue un trabajo arduo, fue una investigación que estoy convencido que a ningún juez del Tribunal Supremo le hubiese gustado hacer, porque a ningún juez le gusta que ningún ciudadano se salte la ley. Yo tengo que decir que además el juez Marchena, canario, lo hizo fantásticamente bien, y como canarios nos debemos sentir orgullosos de tener al juez Marchena entre nosotros. Y lo único que no sabemos es si creer al Pedro Sánchez del año 2017, al Pedro Sánchez del 18, al Sánchez del 19 o al Sánchez de cuando se convirtió en presidente del gobierno. Porque a mí me hace mucha gracia que aquí el Partido Socialista de Canarias, yo soy muy activo en redes y opino sobre todo. Entre otras cosas opino porque me da la gana, porque a mí nadie me dice lo que tengo que decir. Y porque estamos en un Estado democrático. Absolutamente. Y digo lo que me da la gana, pero es que además yo llevo diciendo lo que me da la gana desde hace mucho más tiempo, desde que soy senador. Yo digo lo que cuando digo lo que me da la gana en casa no me va tan bien, pero bueno, hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Pero volviendo al tema serio, digo que me hace mucha gracia que los dirigentes del Partido Socialista en mis redes se metan mucho conmigo
por decir exactamente lo que decía Pedro Sánchez, que es el líder de su partido, en el 17, en el 18 y en el 19. Es decir, oiga, que yo estoy diciendo lo mismo que decía Pedro Sánchez en esos años. No estoy diciendo otra cosa, porque yo estaba de acuerdo con lo que decía Pedro Sánchez en ese momento. Entonces, este ejército que tiene el Partido Socialista de que se meten en las redes a por el Partido Popular cuando exactamente decimos lo mismo, ¿esto cómo funciona? Oiga, en la vida hay que tener un poquito más de principios. De principios. Y lo bueno que tienen las nuevas tecnologías es que ahí está la hemeroteca. Usted se mete ahora mismo en redes sociales o en YouTube o en cualquier sitio, en Google, y usted encuentra todas las declaraciones esas de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo. Un mentiroso compulsivo. Que lo único que le importa es mantenerse en el sillón de presidente del gobierno a toda costa. El problema es que esa factura no la va a pagar él. Esa factura la vamos a pagar todo el resto de los españoles. Y cuando el Partido Popular vuelva al gobierno, va a volver al redil de todo eso y a que se cumpla la Constitución vigente. Uno de los requisitos que hay que tener para que le conceda un indulto es el arrepentimiento. Creo que es uno de los factores más importantes, digo yo, ¿no? De los más importantes. Oye, me siento arrepentido, me he equivocado y no volveré más a hacerlo. Y pido el indulto, como se puede decir, pido una segunda oportunidad. Pero es que estos señores ni se sienten arrepentidos, lo volverán a hacer. No, es que han dicho que lo volverán a hacer. Eso es lo que han dicho, que lo volverían a hacer. Y además es que lo van a volver a hacer. Pero la cuestión aquí es, aquí hemos preguntado a nosotros, la oposición, si van a admitir un referéndum. Primero se dijo que no, pero luego Carmen Calvo deslizó, oye, que esa idea no estaría tan mal y habría que ver cómo se articularía. Esto es lo que están haciendo. Ahora vamos a ver, como los han indultado, vamos a ver a lo mejor un verano o un otoño un poco tranquilo, en donde los independentistas a lo mejor bajan un poquito el suflé, pero esto va a volver. Si Pedro Sánchez se cree que por haberlos indultado estos señores van a cambiar, está muy equivocado. Estos señores siguen siendo independentistas. Estos señores han dicho en declaraciones públicas que volverían a cometer ese delito. Aún así los ha sacado de la cárcel. Por cierto, con un informe en contra del Tribunal Supremo. Entonces, yo creo que, en fin, no se están haciendo las cosas bien en España y nosotros lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno es que, como digo, la ley se cumpla y estos señores, si podemos, en fin, los mandaremos, bueno, iba a decir una barbaridad, pero me la voy a callar. Y se marca una fecha, 2025, referendo Cataluña. Bueno, se habla en los medios de comunicación en donde puede haber una fecha del 2025. Yo espero que por esa... ¿Por qué 2025? ¿Porque no está el gobierno del Partido Socialista para asumir ese referéndum? ¿Le va a pasar la patata caliente a otro gobierno? Desde luego, si la patata caliente está o sea, si el gobierno forma parte del Partido Popular en Cataluña, no va a haber ningún referéndum. Como no hubo ningún referéndum, la pantomima esa de las urnas y tal, eso no fue ni referéndum ni fue nada, eso fue un teatro. No lo va a haber, porque Pablo Casado, cuando sea presidente del gobierno, no va a permitir que se incumpla la ley en Cataluña. Entonces, Ramos, es un placer tenerlo en esta casa. Se nos quedan temas de la actualidad sobre la mesa, los temas de pensiones, que tendremos que tocarlo porque es un tema muy amplio y preocupante, porque hay una parte de la sociedad que está preocupada por esta situación, por lo cual da pie que vuelva nuevamente por esta casa. Le agradecemos que nos haya hecho un pequeño hueco en su agenda, que sabemos que está muy llena, así de claro, pero llena porque quiere resolver los problemas de Canarias y los problemas de España. No es porque la agenda no se lo permita, y lo cual agradecemos esa iniciativa de siempre estar a la disposición de este canal, de este humilde canal, para poder acercar la actualidad de lo que sucede en el Senado, lo que sucede en el gobierno de España en primera persona, en los protagonistas, los que están en el Parlamento y los que están en el Senado. En este Muchísimas caso, gracias a ustedes. Sabes que me encanta venir a las televisiones locales, creo que son... tú le llamas humilde, pero a mí me gusta llamarles televisiones serias, televisiones que hacen un esfuerzo sobrehumano por llegar a la ciudadanía, y además quiero felicitar
a todo el equipo de 4 Televisión, porque siempre me tratan estupendamente y creo que hacen una información nada secada, dejan hablar al entrevistador, lo cual eso no se da en muchos medios de comunicación, y quiero agradecer a todo el equipo la invitación de 4 Televisión y además muchos éxitos en el futuro. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos ya a unos minutos de publicidad, cerrando esta entrevista con el senador por el Partido Popular por la provincia de Las Palmas, don Sergio Ramos. Y yo siempre lo he dicho, hay políticos, en este caso, y siempre lo he catalogado, clases de políticos y políticos con clase. Yo creo que tenemos, y no es que lo creo, lo afirmo, tenemos en la presencia de, y no es por tirar de flores, sino por el compromiso que ha mantenido antes de ser senador. No es como el señor Sánchez, que dice una cosa y hace otra, o con muchos políticos que prometen y al día siguiente yo no sé lo que le pasa cuando jura o promete cumplir con la Constitución y con otros estamentos. Otros te cuentan un cuento, pero los serios promete y jura. Ha cumplido con nosotros y ha cumplido con ustedes, acercar el trabajo que se está llevando a cabo en representación, en este caso, como dice don Sergio Ramos, como senador de la provincia de Las Palmas y poniendo la voz de Canarias en el Senado y en el Parlamento. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes aquí en Más que Política.